en México la nutrición tiene muy poco tiempo que empezó a tomar importancia. Realmente son pocos años, incluso en la Universidad Autónoma de México apenas tendrá 2 años que inició a impartir la carrera de nutrición. Realmente la nutrición en México es un bebé, aún está en proceso de que tome el auge que se merece. Y bueno, pues un nutriólogo te puede apoyar en hacer cálculos de cuáles son tus necesidades energéticas, cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántas grasas debes de consumir, y esto puede tener varios objetivos: ayudarnos a controlar el peso, ayudarnos a controlar los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera. Entonces, el nutriólogo nos enseña a comer adecuadamente de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas, de manera personalizada. Un nutriólogo no se especializa solamente en el control de peso. Un nutriólogo te puede apoyar, por ejemplo, si tenemos algunas enfermedades asociadas, desde cuestiones, por ejemplo, inmunológicas, enfermedades autoinmunes, como te decía, a lo mejor no tengo obesidad, pero tengo hipertensión, a lo mejor no tengo obesidad, pero tengo enfermedad renal, tengo alguna enfermedad del hígado, incluso hasta para el acné, ¿no? O sea, hay muchas patologías que se pueden apoyar a través del tratamiento dietético. La obesidad es una condición multifactorial, son varios factores que están involucrados. La primera, pues, es consumir más energía de la que yo estoy necesitando, ¿no? Entonces, estoy consumiendo mucha más energía y eso hace que mi organismo almacene ese exceso de energía en forma de grasa. Hay factores genéticos, factores hormonales que también nos favorecen la ganancia de peso. La actividad física es un factor muy importante, que cuando tenemos una baja actividad física, vivimos una vida sedentaria. Eso también evidentemente nos favorece a que no tengamos una masa muscular desarrollada y por tanto nuestras necesidades energéticas sean mucho menores, y al comer de más, pues entonces empezamos a ganar peso. Entonces, son muchos factores, incluso factores sociales, en donde pues la familia, si la mayoría de los miembros de la familia presentan obesidad, la probabilidad de que algún otro miembro de la familia, o incluso nuevas personas que se integran a la familia, adquieran los hábitos y entonces también desarrollen esta condición. Entonces, es una condición que está influida por el ambiente, por la cultura, la sociedad, genética, y pues los hábitos que vayamos desarrollando a lo largo de la vida, la actividad física y factores, como mencionamos, genéticos o incluso hormonales también. Socialmente, la obesidad, el sobrepeso era en México considerado como un estado de salud, ¿no? Decían, está lleno de vida. Por ejemplo, en mi pueblo así decían, ¿no? Ay, veían un niño con sobrepeso o obesidad, decían, está lleno de vida. Entonces se asociaba este estado, pues, de sobrepeso, obesidad, con un estado de salud, ¿no? Durante muchos años se manejó el término de paciente obeso clínicamente sano, ¿no? Actualmente sabemos que la obesidad es una condición, un estado de no salud, en donde nos pone en riesgo, pues, de desarrollar muchas condiciones, desde que la obesidad es un estado proinflamatorio del organismo. O sea, vivimos en un estado de inflamación cuando estamos en un estado de obesidad, porque la grasita, el tejido adiposo, la grasita que tenemos almacenada, las células que almacenan la grasa, ellas producen moléculas proinflamatorias, como si estuviéramos en un estado de inflamación, y ese favorece la generación de moléculas tóxicas que andan circulando en nuestra sangre. Entonces eso nos pone en riesgo, pues, de desarrollar diabetes, de desarrollar hipertensión, de generar dislipidemias, niveles anormales de colesterol, de triglicéridos. Nos pone en riesgo, por ejemplo, ahora en la enfermedad del COVID, pues de generar complicaciones, ¿no? Entonces, apnea obstructiva del sueño, incluso hasta la depresión. Curiosamente, la obesidad y la depresión, por ejemplo, están muy, muy relacionadas. Un paciente con depresión tiene un alto riesgo de desarrollar obesidad y viceversa, ¿no? Entonces, hasta el estado de ánimo, nuestro estado de oxidación, por decirlo de esa manera, de estrés oxidativo, también está relacionado con la obesidad. Entonces,
no es algo correcto y actualizado decir que un paciente es obeso pero clínicamente sano, porque a pesar de que tenga obesidad y sus demás indicadores bioquímicos, por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos, estén normales, es una persona que vive en un estado proinflamatorio, está inflamado crónicamente. Yo creo que es muy importante esto del body positive, que es más o menos a lo que tú te refieres, el body positive en donde dice, bueno, ok, acéptate como eres, quiérete como eres, y la belleza está en todas las tallas, ¿no? Y es una realidad, o sea, lo importante es que sí nos amemos, pero creo que parte de ese amor propio es buscar la manera y buscar la ayuda, en el caso de que yo no lo sepa hacer, pues buscar la ayuda profesional especializada para que pueda, por amor propio, pues lograr un mejor estado de salud. O sea, no es bajar de peso, no es controlar el peso solamente por una cuestión estética o porque busco una mejor imagen aceptada socialmente, porque al fin y al cabo es un constructo social. Entonces, por eso voy a bajar de peso, no, sino que es me amo tanto, este body positive debería ser como más enfocado a me amo tanto que voy a buscar la manera de mejorar mi estado de salud. Pues la pandemia nos trajo a mover la vida completamente, ¿no? En un giro de 180 grados, o sea, vimos cómo nuestra vida cambió desde de salir a nuestros centros de trabajo, que eso al fin y al cabo es una parte de la actividad física, ¿no? De lo que nosotros nos movemos y gastamos energía diariamente. Entonces, cuando nos mandan pues al aislamiento social, en donde básicamente nos levantamos en la mañana, vamos a la cocina, desayunamos, nos sentamos y aunque no hayamos incrementado nuestra ingesta calórica, no estemos comiendo más, el hecho de ya no desplazarme a mi centro de trabajo, ya no subir las escaleras, ya no estar de pie las 2, 3 horas que estoy de pie, todo eso hace que se reduzca la cantidad de energía que nuestro cuerpo requiere. Y evidentemente, pues ahora antes se correteaba la chuleta, ¿no? Cazando a la presa en la época del Paleolítico, y pues nosotros salíamos a nuestro centro de trabajo a trabajar, valga la redundancia, y entonces esto hacía que gastáramos más energía. Pero con la pandemia, pues ahora muchos de los trabajos se volcaron hacia la parte virtual y entonces eso trajo como consecuencia que ahora pues gastemos menos energía y a lo mejor seguíamos comiendo lo mismo. Otra cuestión que también generó la pandemia, pues es un estado de salud mental que sí se afectó, o sea, incrementaron las crisis de ansiedad, incrementó la depresión, el aislamiento, todo eso generó también alteraciones en la salud mental del mexicano y del mundo. Entonces, eso como hace rato lo mencionaba, está asociado, esos trastornos mentales, psiquiátricos, pueden estar asociados también con el desarrollo de obesidad. Entonces, eso también impactaba incluso en la cantidad de alimentos que uno consumía. Ahora, con el miedo de salir y ir a un restaurante, pues entonces ahora como que el envío de comida a domicilio, eso también se incrementó. Todos los envíos a domicilio en los restaurantes se mantuvieron justamente gracias a que empezaron a desarrollar esta parte del envío de comida a domicilio, ¿no? Y entonces eso también, la factibilidad del no salir al súper, el comprar, que te llegue la comida, pues el fast food, que realmente es energía de alta densidad calórica, pues evidentemente también trajo como consecuencia la ganancia de peso, ¿no? Entonces el promedio, todo el mundo subió de peso, todos subimos de peso, el promedio mundial está alrededor de 4.5 kilos de ganancia durante el primer año de pandemia, mientras que el mexicano estuvo subiendo en alrededor de 6 kilos y medio a 8 kilos. En México no existía no existía hasta hace poco, ya tenemos un programa en la Secretaría de Educación Pública a nivel básico, ya se tiene un programa de educación para la salud, en donde se tocan todos estos temas importantes desde los niños, ¿no? Realmente a nosotros nada más nos decían come frutas y verduras, lo escuchamos en los comerciales, come frutas y verduras, pero nunca nos hablaron como de cómo teníamos que organizar nuestra alimentación para que realmente podamos tener una buena nutrición, porque no nada más es comer frutas por frutas o verduras por las verduras, sino porque cada grupo de alimentos que nosotros consumimos
nos aporta diversos nutrientes, ¿no? Y entonces tienen que estar en un equilibrio adecuado para que nosotros podamos recibir todos esos nutrientes y que todo nuestro cuerpo pueda estar funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos perdimos? Pues desafortunadamente muchos productos que los tenemos a la mano, pues están a la vuelta de la esquina, ¿no? Productos altamente procesados, harinas refinadas, azúcares, refrescos y bebidas azucaradas, que pues nosotros, México es el país de los primeros países en Latinoamérica, en el mundo, de hecho, de consumo, de mayor consumo de bebidas azucaradas. Entonces ahí tenemos un aporte bien, bien importante de energía, y no nada más energía, así decirlo, a secas, ¿no? Sino que es energía que se va a convertir al fin y al cabo en grasa. Entonces, mientras más bebidas azucaradas comamos, mayor producción a nivel del hígado vamos a estar teniendo de grasa. Entonces, tenemos a la vuelta de la esquina la factibilidad de consumir bebidas, panes, productos altamente procesados con alto valor calórico. Desafortunadamente la obesidad y el sobrepeso no te duele, o sea, no te duele el sobrepeso, y por eso es que no lo sentimos. ¿Qué pasa cuando te duele la rodilla? No, pues vas al ortopedista inmediatamente. ¿Qué pasa cuando, no sé, te duele el estómago? Pues te vas al gastro inmediatamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con una patología en donde pues va creciendo, es gradual, es crónica, no te duele, no te afecta? Y ya cuando empiezas a tener alteraciones porque ya tus niveles de colesterol, de triglicéridos están altos, o que ya tienes un grado de obesidad importante donde ya te molestan las articulaciones, ya hay un impacto sobre tus articulaciones, es cuando la gente empieza a tomar como que cartas en el asunto, ¿no? Y es cuando deciden ir al nutriólogo, ir al endocrinólogo, ir al médico, porque realmente ya tienen una molestia diaria, ¿no? Y entonces llegan con el ortopedista y bueno, tienes que bajar de peso porque cada kilogramo que subas impacta sobre tus rodillas tantos kilos, impacta sobre tu columna tantos kilos, ¿no? Entonces, como esto no duele, el sobrepeso es gradual y no te duele, pues entonces lo dejas, ¿no? Y lo único que vas haciendo es recorriendo el agujerito del cinturón y comprarte ropa elástica, y entonces no nos damos cuenta hasta que ya ganamos 5 o 6 kilos. Y a veces subestimamos, ¿no? Nos subimos a la báscula y decimos, pues nada más subí 1 kilo, ¿no? En Navidad, en vacaciones de invierno, nada más me subí 1 kilo, pero a veces subestimamos cuánto es 1 kilo, ¿no? Entonces yo siempre les presento a mis pacientes esta réplica de grasa de 1 kilo, ¿no? Y entonces le digo, ok, aquí se ve chiquita, pero si la acerco, más o menos aquí a mi brazo, por ejemplo, me puedo dar cuenta más o menos qué volumen ocupa 1 kilogramo de grasa. Entonces, si yo subí 1 kilo, quiere decir que estoy subiendo este volumen, esta masa, y entonces esto no nada más es 1 kilo, sino que también son moléculas proinflamatorias que están circulando en mi sangre y que están dañando a mis células. Yo creo que para esta parte todavía falta un poco de tiempo, esperar tiempo a que los análisis realmente estadísticos nos den la razón de si fue un cambio que tuvo un impacto sobre la elección de los alimentos, pero por ejemplo a nivel personal yo te puedo comentar que el hecho de que a los productos que normalmente son de consumo en niños, cereales, leches azucaradas, leches azucaradas y algunos otros productos, yogur, que normalmente son consumidos por los niños, por alguna razón nos enseñaron que esa es comida para niños, cuando no lo debería ser. Al quitar, por ejemplo, los muñequitos, las figuras, las caricaturas que aparecen en los productos, ha hecho que ya los niños ya no sean ya no sean atraídos por el producto. Entonces, a veces simplemente por el hecho que tenía la figurita del osito, pues ya les gustaba y lo elegía, ¿no? Que tenía la figurita del tucancito y entonces era algo visualmente atractivo, ¿no? Y entonces eso también ha dado un muy buen resultado en el aspecto de que los niños ya no están tan tentados a esto, ¿no? El etiquetado, por ejemplo, en los pacientes, si te dicen, es que encontré estas galletas que tenían, no sé, 2 sellos, y encontré estas otras galletas habaneras que tenían un sello, ¿cuál elegí? Pues la que tenía uno, ¿no? Está mucho mejor adaptado a la escasez calórica que a la sobrealimentación. O sea, nuestro cuerpo tiene defensas contra la falta de energía.
pero no tenemos defensas metabólicas en contra de la obesidad porque evolutivamente nos conviene guardar grasita, porque nuestro metabolismo no sabe cuándo va a llegar una glaciación y nos vamos a quedar sin energía y va a llegar la época, la era del hielo y entonces nos vamos a quedar sin energía. ¿Cuándo va a ocurrir un desastre natural y nos vamos a quedar sin energía? Entonces, nuestro cuerpo, todo lo que consumamos en exceso lo va a guardar. Entonces, para nuestro organismo, metabólicamente y hormonalmente hablando, no es adecuado perder peso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar la glaciación. Entonces, se tiene que preparar para ese momento. Entonces, el hecho de perder peso, tenemos mecanismos muy potentes a nivel del cerebro, a nivel hormonal, que nos van a prevenir la pérdida de peso, ¿no? Y entonces esta prevención de la pérdida de peso son señales que al fin y al cabo nos van a dificultar un poco la pérdida de peso. Sin embargo, hay estrategias que utilizamos todas las personas que nos dedicamos a la parte de la asesoría nutricional, que pueden ayudar a contrarrestar todas estas señales. Entonces, un buen plan de alimentación no tiene por qué matarte de hambre, ¿no? Como comúnmente lo decimos. Un buen plan de alimentación te debe de dejar satisfecho, pero tiene que estar calculado para que puedas ir perdiendo peso de manera saludable. Entonces, todas estas dietas mágicas de pierde 10 kilos, 20 kilos en un mes, pues nos van a traer un deterioro muscular, un deterioro a nivel metabólico. Entonces, pues desafortunadamente vas a encontrar, ¿no? En las redes sociales muchísimas recomendaciones no saludables para la pérdida de peso, justamente porque pensamos en nuestra mente, está como muy presente que estar a dieta es pasar y morirnos de hambre, ¿no? Cuando una buena dieta te debe de dar nutrientes, te debe de ayudar a la pérdida de peso de una manera saludable y que no padezcas, ¿no? Que no estés padeciendo de hambre todo el tiempo. Entonces, eh, esto, esto que tú me preguntas de ¿es difícil? Pues va a depender mucho de todos los hábitos que tú tengas atrás, el deseo que tú tengas de cambiarlos y también el factor clínico hormonal que tú ya lleves como tal. Sin embargo, hay estrategias, como te decía, estrategias no farmacológicas, estrategias que tú puedes realizar para controlar de una mejor manera el apetito y que puedas apegarte a tu plan de alimentación y de manera fácil puedas perder peso y que realmente no lo padezcas, no lo sufras. Por ejemplo, un paciente que presente hipertensión y que no esté controlada, no es un paciente que tú lo puedas mandar al gimnasio y vete a hacer un CrossFit y vete a hacer, o sea, porque también hay que ver al organismo en varios, pues desde varios aspectos, ¿no? Todas las enfermedades que pueda tener acopladas también. Y entonces, por ejemplo, un paciente con obesidad grado 1, obesidad grado 2, no le puedes prescribir actividad física hasta no tener controlado o hasta no haber perdido cierta cantidad de kilos o prescribirle específicamente algún ejercicio que pueda dañar sus articulaciones. Entonces, sí, no nada más hay que movernos, sí nos tenemos que mover, pero también de la mano de algún profesional de la salud que te pueda prescribir adecuadamente actividad física de acuerdo a todo tu panorama clínico, y que no ponga en riesgo tu salud. Muchos productos que hay pues en el medio y de venta libre, pues ni siquiera muchos de ellos son certificados o son avalados por COFEPRIS, sino que simplemente son tés, son hierbas y se manejan como suplementos alimenticios en donde es responsabilidad de quien lo prescribe y de quien lo consume. Y entonces cuando ves un producto así, pues realmente te están poniendo a tu criterio y a tu responsabilidad del consumir algún producto, ¿no? Cuando muchos de ellos pueden ser diuréticos, pueden tener fármacos, pueden tener fibras, pueden tener alguna sustancia que pueda modificar tu microbiota intestinal, que pueda tener un efecto a nivel hepático, a nivel renal, y muchos de ellos pues no están regulados como tal. Entonces corremos el riesgo de consumir algún producto milagro o alguna estrategia, por ejemplo, a estos famosos jugos detox, ¿no? Que están muy de moda y que tienes que tomar jugo durante una semana. Bueno, se ha encontrado que hay una pérdida importante de la masa muscular cuando se utilizan, puede afectar también a la función renal. Entonces, realmente la pérdida de peso tiene que ser guiada por un profesional de la salud para que lo logres de una manera
pues más sencilla, de una manera saludable y además que sea un proceso sustentable, que sea un proceso sostenible, porque no es me pongo a dieta, pierdo peso, termino la dieta y vuelvo a mis hábitos, porque de lo contrario voy a volver a ganar peso, ¿no? Y entonces, pues básicamente no me sirvió todo el proceso al que me sometí cuando no hay un proceso ya de estabilización y de mantenimiento. Lo primero es evitar el consumo de azúcares y harinas refinadas, alimentos altamente procesados que van a tener grandes cantidades de azúcar, que van a tener grandes cantidades de sodio y conservadores. Ese sería como lo primero, ¿no? Porque justamente México tiene ese problema de un alto consumo de todo esto. Entonces, evitar ese tipo de alimentos, evitar los alimentos procesados de comida rápida, o tratar de limitarlos, ¿no? O sea, no dejar de comerlos, no que esos ya jamás en la vida los vamos a volver a consumir, pero sí tener un control ya un poco más estricto del consumo de estos alimentos por la cantidad de grasas saturadas y de azúcares y de harinas que contiene. Bebidas azucaradas, igual importante sustituirlas por agua simple, consumir alrededor de 2 litros de agua diariamente. Eso también nos va a ayudar a que la función renal y hepática y todo nuestro cuerpo esté funcionando adecuadamente. Y bueno, pues hay una recomendación general, porque como yo te decía, las recomendaciones dietéticas deberían ser personalizadas, ¿no? Cada persona requiere diferente cantidad de energía, cada persona hace diferente actividad física, entonces las dietas deben de ser personalizadas. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, ha dado una recomendación general que da muy buenos resultados a una persona que de primera instancia quiere comenzar a generar cambios en su alimentación, hacer cambios para en una alimentación saludable. Y es el método del plato. Así la Asociación Americana de Diabetes la llama el método del plato. ¿En qué consiste este método del plato? Es muy sencillo. Voy a tomar un plato de 23 centímetros, que es un plato estándar, puede ser hondo, puede ser extendido, y lo voy a dividir a la mitad. Entonces, la mitad de mi plato lo voy a llenar de verduras sin almidón. ¿Cuáles serían verduras sin almidón? Las verduras de hoja verde, espinacas, lechuga, acelgas, nopales, brócoli, espárragos. Entonces, lo lleno aquí con verduras sin almidón. Y del otro lado lo voy a dividir en cuartos, tengo 2 cuartos. Entonces, en un cuarto voy a colocar mi proteína de origen animal. ¿Por qué? Pues porque la proteína, al fin y al cabo, de origen animal, me aporta todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita. Entonces, aquí me cabe una pieza de pollo, me cabe a lo mejor un filetito de pescado, me cabe un filetito de res, a lo mejor unas rebanadas de queso, o un par de huevos, y entonces tengo aquí mi verdura, mi proteína de origen animal, y tengo aquí también el otro cuartito que voy a llenarlo con un cereal. Un cereal que no va a ser, cuando me refiero a cereal, no me refiero a los cereales de cajita, sino me refiero a un grupo de alimentos que están hechos a base de cereales y tubérculos, como por ejemplo el trigo, el maíz, etcétera. Entonces, aquí puede caber perfectamente una tortilla, un pan tostado, un hot cake pequeño, una papita mediana. Entonces, aquí voy a poner alimentos que tienen almidón, que de preferencia no sean altamente procesados. Como les decía, para el mexicano la tortilla es un base de la alimentación, entonces aquí cabe una tortilla, un pan tostado, 5 galletas marías, una pieza de hot cake pequeño, etcétera. Y de esa manera tenemos un plato pues muy balanceado en donde voy a obtener alimentos de todos los grupos, ¿no? Básicamente. Entonces, un ejemplo, si en la mañana voy a desayunar, no sé, un par de huevos, pues entonces el par de huevos lo mezclo, aquí me cabe perfectamente 2 tazas de nopal cocido, mezclo y hago mi omelette, o mis 3 tazas de espinaca, y entonces hago un omelette, o champiñones, hago un omelette, y aparte me como mi tortillita, ¿no? Y entonces de esa manera, si ustedes lo visualizan, aquí se ve chiquito el plato, pero lo voy a acercar a mi cara para que se den cuenta que es un plato estándar, y cuando yo termine de comerme ese plato, pues es muy probable que voy a estar satisfecha, ¿no? Y entonces, ¿puedo repetir el plato? Pues a lo mejor puedo repetir un poquito más de verdura, a lo mejor sí puedo repetir un poquito más de carne, y de tal manera que quede satisfecha, pero por la cantidad de fibra que va a tener mi plato, pues entonces voy a tener una mayor sensación de plenitud y de saciedad. O sea, no es lo mismo que yo me coma 2 huevos estrellados con una salchicha, a que me coma 2 huevos
cocidos, revueltos con 2 tazas de nopales. Si tú lo vieras horizontal, vas a ver que sería un cerrito así de comida, ¿no? Entonces, realmente nos quedamos con una sensación de plenitud, de saciedad y con menos calorías que estamos consumiendo.